Buenos días, queridos hermanos, amigos, familia de la fe, que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la satisfacción de poder tener este espacio para compartir su palabra, para poder guiar, para poder encaminar tanto a las personas que no conocen de Cristo Jesús, hacerles la invitación de que se rindan a Cristo Jesús, de que se acerquen a Dios a través del conocimiento de su palabra, que les llevará, les encaminará la palabra para que puedan conocerle verdaderamente a ese Dios que tantas personas lo mencionan, pero que muy pocos nos sujetamos, ¿sí? Y a los que ya somos cristianitos, pues para mantenernos siempre vigente con el plan de Dios en nuestras vidas y poder vivir día a día mostrando que somos la luz del mundo. Bueno, la semana anterior o las semanas anteriores hemos venido hablando un poquito de cuál es la actitud que debemos tener los cristianos, los que ya somos cristianos, los que ya nos pertenecemos a una iglesia cristiana, para poder sostenerla y sustentarla, ¿no es cierto? Es decir, saber que cada cristiano, cada persona que llega a los caminos de Dios, cada persona que se une a la familia de la fe, cada persona que se va involucrando en una congregación, sepa que tenemos una responsabilidad, sepa que todos somos un grupo que debemos cumplir una misión, ¿sí? La misión de llevar el Evangelio a toda criatura, pero también la misión de reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, de tal manera que la iglesia, sin mucha parafernalia, sin mucha publicidad, sin tratar de darse a conocer de tal o cual manera, sea una institución fuerte. ¿Sí? La iglesia debe mantener un perfil bajo, el trabajo que hace la iglesia debe ser arduo, el trabajo que hacemos, pero un trabajo silencioso, un trabajo sin mucha proclamación, para que la iglesia sea esa institución fuerte aquí en la tierra, sabiendo que primero la iglesia es la mano extendida de Dios aquí en la tierra, el brazo extendido del reino de los cielos aquí en la tierra es la iglesia. Y que esa iglesia es sostenida, sustentada por Cristo Jesús, obviamente, una iglesia que se maneja en integridad, una iglesia que procure ser y mantenerse en santidad, una iglesia que viva en obediencia, una iglesia que le glorifique a Cristo Jesús. ¿Y por qué? Reiteramos en que la iglesia, o sea, el conglomerado humano, hablando no solo de la iglesia local, es decir, a la congregación a la que quizás usted y yo asistimos, pertenecemos, ¿no? Usted en su lugar, en su localidad o en donde usted asista, o refiriéndonos a la Iglesia Universal, es decir, al conjunto de iglesias que seguimos la palabra de Dios, que seguimos conforme la sana doctrina y que estamos regadas en todo el planeta, ¿no es cierto? Entonces es la Iglesia Universal de Cristo, que no es la que obedece al nombre de la Iglesia Universal del Reino de Dios, no, esa es una denominación. Y digo, esta iglesia tiene que ser así, santa, íntegra, pulcra, transparente, honesta, trabajadora, predicadora, tiene que ser luz, tiene que ser ejemplo, porque la iglesia es la novia de Cristo. Es decir, se habla de un evento maravilloso posterior que anhelamos quienes conocemos la palabra de Dios y quienes somos parte de una iglesia, se habla de unas bodas, las bodas del Cordero, es esta unión íntima que va a tener Cristo Jesús como el novio y la iglesia como la novia. Y si Él es santo, puro y sin mancha, aun cuando pasó por aquí, por la tierra, no conoció pecado, ni se doblegó ante ninguna tentación, imagínese cuán digna tiene que ser la novia de Cristo Jesús, del Cordero de Dios, que es el novio, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que nosotros sepamos manejarnos bien como cristianos, y un buen cristiano es un buen miembro de una congregación. Un cristiano que conoce, un cristiano sensato, un cristiano que es permanente, que es perseverante, un cristiano que estudia la palabra de Dios, primero tiene que congregarse. Nadie puede ser cristiano por cuenta propia, ¿sí? Sino que al congregarse, esta persona que se maneja bajo estos parámetros va a ser un gran miembro, va a ser un apoyo, va a ser un aporte para la congregación. Y por eso hemos venido hablando, digo, en estas últimas semanas de mantenernos unidos, unánimes, de ser un aporte para la obra, de colaborar, de sumar siempre, de tratar de ser un instrumento útil para suplir las necesidades que aparezcan de toda índole, ¿no? Obviamente la necesidad mayor en la iglesia es de predicadores, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, entonces hay que estar preparados, siempre listos, dispuestos, como dice la palabra de Dios. Pablo le decía a Timoteo que procure presentarse delante de Dios como obrero
aprobado, que conoce bien de la palabra, que no se avergüenza de absolutamente nada. Entonces digo, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de estos mensajitos, de poder ir adiestrando nuestras vidas, puliendo. La semana anterior habíamos hablado de esa situación que estaba atravesando la iglesia primitiva, la iglesia inicial, ¿sí? De persecución que había impulsado pues, a muchas personas a huir en la persecución abrupta que se dio principalmente en la ciudad de Jerusalén, en algunos otros espacios también, pero principalmente en Jerusalén, de esa ola de asesinatos que se dio y que se culminó de manera terrible. La historia lo puede usted revisar y confirmar, ratificar, cuando Nerón tuvo esta persecución espantosa en contra del cristianismo y de todos los que profesaban y profesamos esa fe. Y todo eso trajo angustia y necesidad a la iglesia. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo que hicieron es tratar de solventar, manejarse acorde a las circunstancias, a la altura de las circunstancias, y por eso fue que pues, buscaron gente que apoye, por ejemplo, para dar el aporte material que se daba a las viudas. Entonces se eligieron otras personas para que colaboren, de tal manera que los discípulos, los apóstoles no distraigan su misión importante de predicar la palabra. ¿Sí? Se buscó personas con características apropiadas, llenos del Espíritu Santo, con buen testimonio, etcétera, etcétera, que tengan fe. Y algunos de ellos pasaron a ser mártires del cristianismo, ¿no? Y habíamos dicho que para sustentar la obra también se necesita el aporte económico. Yo quisiera topar este tema y hacerlo primero, con la lucidez que nos habla la palabra de Dios, ¿sí? Y segundo, topar este tema con mucho tino, porque lastimosamente, y tengo que decirlo así con mucha tristeza, a mi pesar, hay una imagen que se ha ganado tristemente, no digo los cristianos evangélicos, pero sí ciertas congregaciones, ciertas iglesias, ciertas denominaciones han tergiversado la parte económica del sustento de la iglesia. Y tristemente con los errores, creo yo, con todo el respeto, no voy a juzgar a nadie, no voy a criticar a nadie, pero digo que creo que sí se han cometido errores de parte de algunos ministerios, de algunas congregaciones, o inclusive de algunas iglesias, ¿no? Iglesias que se levantan por cuenta propia, a veces resentidos de su iglesia, resentidos con su pastor, van y levantan otra iglesia, y prontamente se dan cuenta que no es tan simple el tener un llamado para servir a Dios con todo el corazón, con toda disposición, y quieren verle como un negocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo negocio pues trata de prosperar, y la gente lo que trata, digo, a veces a nivel de grandes iglesias, de grandes ministerios, o de pequeñas iglesitas que se levantan para que se vuelva un sustento del pastor o de su familia o de los pocos cercanos que puedan colaborar con ellos. Entonces, toda esa tergiversación que se ha dado y que tristemente es lo que se publicita, tristemente es lo que se conoce, ¿no? Yo recuerdo que con tristeza me encontré yo con una persona que fue mi compañera en mi trabajo secular, o sea, hace muchos años, ¿sí? Yo no era amigo íntimo de nadie en mi trabajo, bueno, excepto una persona, solo una persona fue mi amigo y lamento no haber podido convertirle al Evangelio. Pero de las personas conocidas, de los compañeros, compañeras de trabajo, digamos que había, pues había la relación de respeto, de consideración siempre. Y luego yo salí, en el año 1997, salí de la institución. Dios trabajó en mi vida y para el año 99 fui consagrado a pastor, y desde ahí sirvo consagradamente y a tiempo completo para la obra del Señor. Y en ese lapso posterior a mi pastorado se habían enterado pues estas personas que fueron mis compañeros de trabajo, y principalmente con una señora me encontré un día, ¿no? Entonces para mí fue muy grato verle. Yo ya estaba sirviendo a Dios. Y ella me ve y me dice: hola, fulanito, ¿cómo está? Yo: ¿cómo está, señora fulanita? ¿Cómo ha pasado? Qué gusto verle. Me alegro de verle bien. Toda la gentileza que nos debe caracterizar. Me dice: supe que ahora es pastor. Claro, porque en aquel entonces yo fungía de abogado. Le digo: sí, yo feliz, orgulloso, como tiene que ser. Le digo: sí, gracias a Dios. Me dice: ¿y qué tal los diezmos? Imagínense, nos vemos a los tiempos con esta persona. Digo, nunca tuvimos una relación de amistad así, sí, la de respeto, de consideración, porque pues,
trabajábamos en un mismo ambiente, en una misma institución, y porque tampoco yo era un ermitaño en la institución, no, pues yo saludo, yo soy un ente social. Ahora, ver con quién me llevo, con quién frecuento, con quién intimo, eso sí es mi responsabilidad, ¿no? Y después de haber tenido, yo trabajé 9 años y algo más en esa institución, después de haber tenido esta relación laboral que nos permitió tener cierta amistad, se ha enterado que soy pastor, nos encontramos y en vez de decirme qué bueno y cómo le va, cómo están sus hijos, su esposa, creo que era lo obvio, ¿no? De hacer una pregunta, me dice, ¿y qué tal los diezmos? ¿No? Entonces, claro, está perdonada esta persona, desde aquel entonces mismo ya le perdoné, porque es fruto de un desconocimiento, es fruto de una mala información, es fruto de una distorsión, a veces real o a veces en la apreciación que se tiene, ¿no es cierto? Entonces yo sí quiero, topar este tema, que quizás me lleve esta y la próxima semana a lo mejor el tiempo para poder compartirlo y aclarar ciertos aspectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, comencemos por algo. Me voy a remontar un poquito al Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento no estamos hablando de una iglesia, de una congregación, de un grupo con un fin espiritual. No, no estamos hablando. En el Antiguo Testamento estamos hablando de una nación, ¿sí? Una nación, es decir, un conglomerado mayoritario de personas descendientes de las tribus de Jacob o de Israel, ¿no es cierto? Dios había tenido un llamado con Abraham, ¿sí? A Abraham le prometió un hijo, el hijo de la promesa, no obstante tuvo varios hijos más, primero uno, Ismael, que tuvo con Agar, aquella sierva egipcia, luego tuvo el hijo de la promesa, que es Isaac, y luego de la muerte de Saraí o Sara, su esposa, él se unió a otra mujer, a Setura, y tuvo ahí creo que 6 hijos más, ¿no es cierto? Pero el hijo de la promesa fue Isaac. Entonces en Isaac le iba a venir la descendencia. Isaac tuvo 2 hijos, ¿sí? Que son Esaú y Jacob, gemelos o mellizos, creo que corresponde por la diferencia física que tenían. Y la promesa iba a través de Jacob, ¿no? Entonces Jacob, como usted sabe, vivía en Padán Aram, se hizo o hubo hambre en esa época, en ese lugar, y les tocó descender a Egipto, ¿sí? Entonces descendieron unas pocas personas, y de ahí salieron 430 años después, ¿sí? De Egipto, ahí sí ya como una nación, porque fue ahí en medio del dolor y del quebranto en donde se multiplicaron y salieron muchísimas personas, ¿sí? Millones de personas salieron de ahí, de los que inclusive habían nacido en Egipto, obviamente, 430 años después de haber llegado. Imagínense, todos eran por nacimiento egipcios, por así llamarlo. No se manejaba este tipo de conceptos en aquel entonces, pero cuando Dios mira la aflicción de su pueblo, les saca de ahí y les saca de manera organizada, haciéndoles que ellos muestren su genealogía, sus antepasados, para considerarles verdaderos hijos de Israel o hijos de Jacob, que había sido cambiado a Israel. Entonces, cuando ellos salen de ahí, ya como una nación, ya no era una familia numerosa, ya no era un simple patriarcado, no, ya salen como una nación. Dios levanta inclusive un siervo ¿cuál era el propósito de Dios? De que su pueblo, Israel, sea guiado no por gobernantes, no por reyes, no por primeros ministros, sino por los hombres levantados por Dios, por los profetas, ¿no es cierto? Entonces, levanta un profeta del nivel nada más y nada menos que Moisés, y en el trayecto, sabiendo que iban a tomar posesión de una tierra, Dios les va instruyendo, va normando sus vidas, ¿sí? Va poniéndoles límites, porque las normas, las leyes lo que tratan es de esto, ¿no? De encaminar correctamente la actitud de las personas y de ir poniendo límites. Entonces, entre estas tantas situaciones, Dios dio una ley, una de las tantísimas leyes, ¿no es cierto?, que era la ley de diezmar, que surtía efecto tanto en su trayecto, digamos, mientras ellos eran nómadas hasta llegar a la tierra prometida, pero que iba a funcionar mucho mejor cuando ellos ya estén asentados en la tierra que Dios les había prometido. Entonces, esta ley cumplía plenamente la intencionalidad, el objetivo que tenía. ¿Por qué? Porque les divide o les organiza, mejor dicho, no les divide. Divididos
como pueblo no debían estar, pero les organiza por tribus, ¿sí? Desde la de Rubén, que es la mayor, y luego con los hijos de José, ¿no es cierto? Entonces les organiza por tribus, tanto en el trayecto, digo, cuanto mucho más ya en la repartición de la tierra prometida, y se reserva una tribu. Entonces a todas las tribus, a las 11 tribus, les entrega una porción de tierra, pero a una tribu, a la tribu de Leví, no le entregó una tierra, una heredad por posesión, ¿no es cierto? Sino que le dice a la tribu de Leví: ustedes los levitas, que han sido consagrados al servicio de Dios, al servicio sacerdotal, dice, entonces ustedes van a estar repartidos en toda la tierra. ¿Para qué? Para que comenten las leyes de Dios, para que las hagan cumplir y para que sean mediadores entre Dios y los hombres. Esa es la misión sacerdotal, digamos, ¿no? Ser los mediadores entre Dios y los hombres, o entre los hombres y Dios también. ¿Por qué? Porque cuando los hombres iban a ofrecer sus sacrificios o holocaustos, lo hacían a través de los sacerdotes, de los levitas, ¿no es cierto? ¿Sí? La otra misión que tenían los sacerdotes, de los descendientes de la tribu de Leví, era ministrar al pueblo, ¿sí? También enseñar la ley de Dios y sobre todo procurar que aquellas fiestas, aquellos ritos, aquellos mandamientos directos que Dios había dado en relación a Dios con su pueblo y a su pueblo con Dios, ellos lo cumplan, hagan cumplir y sean los mediadores, los enseñadores, ¿no es cierto? Claro, luego se les dieron otro tipo de atribuciones también a los sacerdotes, un poquito jurisdiccionales, digámoslo así. Ellos juzgaban ciertas actitudes que estaban fuera de la ley, ¿no? Pero bueno, esta era la misión de ellos. Entonces, ellos, al no tener una heredad para poder sostenerse, sustentarse, al cumplir una labor tan dignificante como la de servir a Dios, entonces ellos tenían que ser sostenidos, ellos tenían que ser sustentados, ellos no iban a seguir viviendo del maná como vivió toda la congregación en el trayecto a la tierra prometida. Entonces Dios impone este impuesto, valga la redundancia, ¿sí? Pone este impuesto, que era el diezmo, dice, de todo lo que las 12 tribus en sus actividades agrícolas, en sus actividades productivas, tengan, de todo eso van a diezmar. Diezmar literalmente significa mermar, ¿no es cierto? Y se entiende que ese quitarle un poquito, ese reservarse un poquito de toda la productividad, de todo lo que los israelitas iban a producir, en la agricultura, en la ganadería, una partecita tenía que ser dada para el sustento de los levitas, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí suena todo lógico, todo perfecto, ¿no es cierto? Digo, diezmar literalmente significa mermar, no un porcentaje específico, pero se entiende, se acepta y así se corrobora bíblicamente que había un porcentaje que dar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no se podía dejar al libre albedrío de las personas de que diga: yo tengo una gran hacienda de varias hectáreas y como diezmar solo significa mermar, entonces voy a dar este quintalito de papas, ¿sí? Y pensar que otra persona que a lo mejor tenga una pequeña chacra, unos pocos terrenos, también traiga el mismo quintal. No. Entonces sí se entiende que este diezmar, este mermar, era proporcionado, porque además la proporcionalidad en muchos aspectos es sinónimo de justicia, o sea, proporcional a, ¿no? Entonces es justo. Quien más tiene, quien más posee, quien más produce, quien más beneficios recibe, pues tiene que dar y aportar con una mayor cantidad respecto de quien, por cualquiera sea las circunstancias, quien menos tiene, quien menos produce, ¿sí? De menos. Entonces, el diezmo sí era un porcentaje que se entiende hoy que era el 10%, ¿no? El 10%. Estoy hablando del Antiguo Testamento, cuando el pueblo daba, en realidad esto no era un aporte a la iglesia, esto era un impuesto nacional. Es más o menos como aquí funciona en nuestros países, digamos en nuestro país, el impuesto al valor agregado, el IVA, ¿cierto? Que todo mundo en ciertos bienes y servicios tiene que pagar ahora un 15% y todo el mundo lo hace, ¿no es cierto? Entonces dice, claro, pero yo de IVA pago muchísimo más que lo que paga él. Es que tú compras mucho más que lo que compra él, o tú consumes mucho más que lo que consume el otro, entonces es proporcional. O el impuesto a la renta también es proporcional, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la pretensión de un impuesto? ¿Sí? La pretensión de un impuesto es la redistribución
de la riqueza. No voy a entrar en el plano tributario, ni mucho menos, porque no lo repasé. Si algún rato lo supe, fue hace mucho tiempo, ¿sí? Más de estudiante que en el mismo ejercicio. Nunca ejercí en el ámbito tributario, me habría encantado, pero las cosas no se dieron, así que no voy a entrar en ese campo. Solo quiero dejar estos aspectos generales, ¿no? Para tener un mejor entendimiento de por qué la aplicación del diezmo en el Antiguo Testamento y cuál la aplicación de la misma disposición en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, siendo el diezmo un impuesto que se ordenó al pueblo de Israel, era para poder distribuir la riqueza que unos la producían y de la cual se beneficiaban para otorgar a los que no teniendo la misma capacidad de producir, porque no tenían una tierra asignada, no tenían un espacio físico asignado, entonces tenían que ser sostenidos. La abundancia de uno cubre la escasez del otro. Esa es la idea de la tributación, ¿sí? De tal manera que cuando alguien que tiene mucho no paga, está perjudicando al que paga teniendo poco, ¿sí? Ya. Entonces, como Dios es justo, Él dijo, esto es así, yo voy a separar toda una tribu para que me sirvan a mí, regada en toda la extensión de la tierra prometida, pero estas personas que van a cumplir esta misión de servicio directamente conmigo, tienen que ser sostenidos, sustentados por todos los que a la postre no solo son los que producen, sino también eran los beneficiarios del trabajo que los levitas hacían. De aquí paso al Nuevo Testamento, pero haciendo hincapié en esto, ¿sí? Lo que recibían los levitas también era una retribución. No es que ellos sentados cogían el diezmo del grano, del ganado y de todo lo que producía la tierra y la multiplicación y fructificación de los ganados, no, sino que ellos recibían un pago, porque ellos también trabajaban, o sea, los levitas tenían un trabajo permanente, no solo los que estaban alrededor del templo, quizás en el cuidado del templo, limpieza, mantenimiento, qué sé yo, porque habían otros levitas que estaban lejos de Jerusalén y cumplían su misión sacerdotal, ¿no? Entonces, no es que se les regalaba el diezmo a los levitas, sino que ellos muy merecidamente, por su trabajo, distinto al de los demás, los otros eran agricultores, los otros eran, qué sé yo, eran ganaderos, a lo que se hayan dedicado, ¿sí? Cada uno recibía su trabajo, el sacerdote, el levita también recibía su justa retribución. No era una, ¿cómo es que se decía en la religión tradicional? No era una limosna, no era una ayudita, no era un toma para que no me estorbes, no, no, no. Era una justa retribución que recibían los levitas por la labor que ellos hacían. Una labor diferente a las demás, diferente a las demás. Nuevo Testamento. El pueblo de Israel tenía sus leyes escritas en su corazón, sabía plenamente todo lo que Dios había dispuesto. Ellos para aquel entonces no eran una nación como son hoy. Hoy tienen un espacio de tierra, un espacio geográfico con sus límites, hoy tienen sus gobernantes, hoy tienen todas las características de ser una nación, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces, en el Nuevo Testamento, estoy hablando en la época de Jesucristo y posterior a la muerte y resurrección de Cristo Jesús, los apóstoles comienzan ya no a tratar de sustentar a todos los judíos, a todos los hebreos. No, no es cierto. Primero porque no eran nación, ellos eran una nación dentro de un imperio, como hubieran muchas naciones dentro del imperio romano. Entonces ellos no tenían su soberanía total, ellos no tenían su autodeterminación, ¿no? Simplemente ellos eran respetados con ciertas leyes que el Imperio Romano en su concesión les había dicho, bueno, vamos a respetar estas leyes que ustedes tienen, pero se van a regir por el imperio, por lo que el emperador diga, por lo que la máxima autoridad se diga, y para eso el Imperio Romano, una de las causas de su fracaso, o de su fracaso, fue el tratar de sostener esta autoridad a todos los lugares a donde llegaban, a donde se iban expandiendo, ¿sí? Con un pago de militares y militares y militares que llegó un momento en que ya no tenían para pagar los militares, ya se les acabó, ¿no es cierto? Y
si bien tenían el control, si bien tenían la potestad, si bien tenían ese respaldo, esa seguridad que implican los militares, pero llegó un rato en que ya no tenía para pagar tanto militar, que además tenían que ser bien pagados para poder sostener a la autoridad. Pero más allá de eso, disculpe que a veces un poquito me distraigo con parte de la historia, ¿no? Pero espero no causar mal con esto, ¿sí? Y claro, ya no estamos hablando con un Israel como nación, sino estamos hablando de un número bastante minoritario, que era la naciente Iglesia de Cristo. Entonces, a este grupo minoritario de entre todos los judíos que aspiraban a volver a ser nación, ¿sí? A ellos se les da instrucciones al respecto. Pero más que instrucciones que se les da a ellos seguían como corresponde, como es obvio, por las circunstancias que les tocó vivir. Habíamos visto la semana anterior que hubo un sentir medianamente generalizado o casi generalizado de que la circunstancia difícil de pobreza, de dificultad económica que estaban atravesando los cristianos, no todo el pueblo judío, sino los cristianitos, los pocos judíos que se habían convertido al cristianismo y los no judíos que también adoptaron el cristianismo como estilo de vida, ¿no es cierto? Y como propuesta de vida eterna. Entonces, estos minúsculos grupos que comenzaron a surgir, nacido de la predicación de los apóstoles, ¿sí? A estos grupos se les dio instrucción de cómo manejarse financieramente. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Comenzó con una gran necesidad, es decir, la iglesia naciente, la iglesia primitiva, tuvo grandes necesidades económicas, por razones que ya las hemos expuesto, como por ejemplo, que muchos fueron asesinados, fueron mártires, otros varones tuvieron que huir a distintas latitudes para salvar sus vidas y quedaron sus mujeres y sus hijos ahí al cuidado de la iglesia. Entonces, esto, por esa vez de lo que se sabe bíblicamente, a mérito que las personas, los que estaban ahí conscientes de la situación, sabiendo que no hay que aferrarse a las cosas materiales, dijeron, no, o sea, ¿qué gano yo siendo yo parte de la iglesia y que vamos en un mismo propósito, empujamos hacia un mismo norte? ¿Qué gano yo teniendo una propiedad de la cual me beneficio únicamente yo, cuando mis hermanitos en la fe, cuando la familia de la fe, cuando las viudas, cuando los huérfanos, cuando los abandonados están junto a mí en este mismo propósito de vida que es el cristianismo y están padeciendo necesidad? Entonces nació en el corazón de uno, de otro, y se fueron contagiando algunas personas, deshacerse de las propiedades, vender sus propiedades y ese dinero recaudado, traerlo y entregarlo a los apóstoles para que ellos lo administren. Así comenzó. Entonces, la situación financiera de la iglesia, del pueblo de Dios como tal, a mérito que efectivamente ellos se vean obligados, más que obligados, se vean impulsados voluntariamente a deshacerse de sus bienes y poder con eso solventar las necesidades que no eran pocas, que eran muchas, y lo hicieron por esa vez. ¿Sí? Punto aparte, abro un gran paréntesis. Si hoy en día, por ahí alguien dijera, hermanos, la iglesia primitiva, que fue una iglesia poderosa en prodigios y señales, los que tenían casas vendieron y toda la plata dieron a los apóstoles para que ellos administren, ahora tienen que vender ustedes sus casas, sus propiedades y traigan la plata acá al líder, al pastor o como se llame, al anciano, ¿sí? Porque yo voy a administrar. Falso, no es así. Eso funcionó en aquella ocasión, en esa época, fruto de esa circunstancia. Si es que hoy, no sé, Dios no permita, nos tocaría vivir a la iglesia una situación similar, ya sea de persecución o como lo que pasamos hace pocos años, hace 5 o 6 años, la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor sí nos toca reestructurar nuestro manejo financiero, claro que sí, debemos estar siempre expuestos a eso, siempre predispuestos a eso,
a que las circunstancias nos lleven a tomar acciones que traten de proteger, de cuidar, de solventar, de proveer a su iglesia. Claro que sí. Entonces, si quisiéramos mantener el diezmo del Antiguo Testamento, ¿sí? Que al parecer 3 veces en el año, o mejor dicho, había 3 tipos de diezmo, ¿sí? El concurrente, el permanente, después de cada cosecha, después de cada multiplicación de los ganados, sino que también en ciertas fiestas, etcétera, etcétera. Entonces, era grande el aporte que se hacía, porque era grande la nación a la que había que solventar, grande la tribu de los levitas, ¿no es cierto? Pero ahora acá ya no hablamos de una nación, ¿no? Entonces, claro, el pueblo de Israel, hoy, la nación de Israel allá en Medio Oriente, ellos deben tener sus impuestos, deben tener sus tributos, ¿no es cierto? Tasas, impuestos y contribuciones especiales, como se las conoce acá en el país. Me va saliendo un poquito la vieja profesión, digamos, no el viejo hombre, ¿no? Que Dios me guarde. Pero ellos deben tener. Pero ese es un manejo humano, no es un manejo bíblico, no es una disposición bíblica, ¿sí? La disposición bíblica la tenemos que cumplir nosotros, los cristianitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que manejarnos en base a la palabra de Dios y a nuestra situación actual, ¿no es cierto? De cada una, de cada congregación. Entonces, ¿qué es lo que pasaba en esa época? Pues superado medianamente, digamos así, o superado en gran parte la gran necesidad que tuvo la iglesia primitiva, entonces se les dio instrucciones de cómo solventar la obra de Dios. Y ahí voy a entrar y ahí voy a dejar para poder continuar la próxima semana en virtud del tiempo. Y le quiero comentar lo que menciona 2 de Corintios capítulo 8, que creo que es un resumen y un buen ejemplo de cómo se estaba manejando la parte financiera en aquel entonces, ¿sí? No vamos a leer sino solo ciertos versículos, pero en 2 de Corintios capítulo 8 Pablo les habla, les escribe, ¿no? Y les dice, miren mis queridos Corintos, ¿sí? O de Corinto, Corintios, es necesario que ustedes, ¿sí? No es para toda la ciudad de Corinto, es para los cristianos de esa ciudad, que eran pocos, ¿no es cierto? No era para toda la ciudad, no es que Pablo mandó un impuesto a toda la ciudad, no estaba en sus capacidades, dentro de sus atribuciones, sino que dice, nosotros como cristianos, ¿sí? Estoy parafraseando, ¿no? Nosotros los cristianos, yo, Pablo y mis compañeros de ministerio, tenemos que movilizarnos, tenemos que viajar para predicar el Evangelio, tenemos que sostener, sustentar, es decir, hay gastos que incurrimos como en el cumplimiento de nuestra misión, decía Pablo. No había iglesias como las de hoy, ¿no? O sea, una iglesia con una gran infraestructura o con una infraestructura, sino más bien las iglesias eran en las casas, ¿no? Las cartas de Pablo nos dejan ver así que habían ciertas casas que prestaban su espacio para sus aposentos para poder reunirse ahí y compartir la palabra de Dios y orar y conocerse unos a otros y ver cómo nos podemos dar una manito unos a otros, etcétera, etcétera. Se hacía en casas. Yo no sé si luego o para esas épocas de la Escritura que nos muestra si alquilaban locales para poner iglesia, no sé, no conozco, no avancé a averiguar, ¿sí? Hoy sí, ¿no es cierto? Hoy se alquilan locales, por lo tanto hay que pagar un arriendo, hay que pagar una alícuota, hoy hay que pagar servicios básicos. Uno de los servicios básicos que hoy se paga, que antes no había, es el Internet, por ejemplo, ahora es un servicio necesario, antes no había este tipo de cosas, ahora quizás ya no se paga mucho la telefonía física, o permanente o estática, pero se paga la telefonía celular, que es aún un poco más caro. Entonces, hoy sí, hoy hay otro tipo de gastos, pero gastos que lo hubo antes, gastos que los hay hoy de distinto tipo, por el distinto tiempo, pero gastos hay, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Pablo les dice en el capítulo 8 de 2 de Corintios, les cuenta, les dice, miren, los cristianitos de Macedonia han sido un ejemplo. Los cristianitos de Macedonia, de la iglesia cristiana de Macedonia, pocos, ¿no? Dicen sido un ejemplo. Porque ellos, a pesar de estar atravesando tribulaciones, a pesar de tener pobreza, de tener necesidad,
cuando fueron requeridos para que apoyen, para que aporten, un aporte que se hacía y se mandaba a Jerusalén, y desde ahí se redistribuía, desde ahí se administraba, había un centro matriz, ¿no es cierto?, que manejaba la situación conforme a la información que tenía. Los de Macedonia tienen necesidad, los de Éfeso, los de aquí, acá ha pasado esto. Entonces ellos manejaban la situación maravillosamente, ¿no es cierto? Entonces dice, los de Macedonia, en medio de la tribulación, de las dificultades, de su pobreza, han dado generosamente más allá de sus posibilidades. Pablo les estaba poniendo como ejemplo a los de Corinto, a los cristianos de Corinto, les estaba poniendo el accionar, el actuar de los cristianos de Macedonia, ¿sí? Y ellos dieron. Entonces, pero Pablo no se olvida de algo, ¿sí? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Pues resulta que Pablo les aclara y les dice, ¿por qué es que ellos tuvieron este impulso de en medio de sus tribulaciones y en medio de su pobreza, dar lo más que podían, ¿sí? No porcentajes, simplemente lo más que podían, para apoyar a la obra de Dios, a todo lo que implicaba esto. En el versículo 5 del capítulo 8, voy a dar solo versículos saltados. En el versículo 5 dice así, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué los de Macedonia, que fueron puestos como ejemplo de liberalidad, de generosidad, de poder dar? Porque dice que ellos primero se habían dado al Señor y luego se comprometieron, se unieron a los siervos de Dios. Porque para uno poder dar y apoyar en una iglesia, va a ser bien difícil que alguien lo haga si no esté entregado a Dios. Cuando uno se compromete con Dios, cuando uno se compromete no a dar, ¿no?, sino debe haber un compromiso previo. Yo me comprometo a dar no parte de mi sueldo, no parte de mis ingresos, no parte de mi fortuna, ¿sí? Yo me comprometo a dar mi vida, Señor. Yo voy a dar mi corazón a ti. Yo voy a entregarme por completo a ti, Señor. Entonces, cuando uno tiene ese nivel de compromiso, cuando uno llega a ligarse con Dios, cuando uno se encanta con Dios, cuando uno se impregna con Dios, entonces es mucho más fácil. Si mañana tengo que dar, doy. Y doy con alegría, doy con felicidad, doy con gozo. Si mañana hay una necesidad extra, pues me aprieto yo un poquito y doy. ¿Por qué? Porque primero estoy pegado. Dice aquí que ellos primero se dieron, se entregaron, se comprometieron, se impactaron en el corazón de Dios y luego de los discípulos. Entonces, por ahí comienza la situación. Por ahí comienza toda la situación, ¿sí? Por eso no debemos juzgar, ¿sí?, en que las personas, por ejemplo, si llega una persona nueva, el momento de recoger la ofrenda, el momento de pedir, que se moleste, que no quiera dar, está bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a decir, yo primera vez que vengo a esta iglesia o primera vez que estoy asistiendo y ya me están sacando la plata y ya me están dando un sobrecito para que ponga ahí la plata. No, ¿por qué? Porque esa persona todavía no se ha dado a Dios. Entonces, lo que Pablo aquí destaca es que la generosidad de los macedonios, sí, que les ponía como ejemplo a los de Corinto, comenzó no contando cuánto dieron, sino haciendo notar que primero ellos se dieron a Dios, se entregaron a Dios, se comprometieron con Dios, decidieron amarle a Cristo Jesús, decidieron obedecer sus mandamientos, decidieron comprometer sus vidas para reflejar la luz del Evangelio en sus vidas. Cuando uno tiene ese nivel de amor, sí, es fácil dar. Yo dije alguna vez, no lo he vuelto a repetir en esas épocas, creo que lo repetí unas cuantas ocasiones, sí, que amar es dar. Si alguien no quiere dar, está bien que no dé, porque quizás todavía no tiene esa relación de amor con Dios, ¿no es cierto? Pero cuando uno ya ama, sí, uno siente la necesidad de dar, porque ama a Dios. Primer aspecto, voy a destacar solo 3 aspectos de 2 de Corintios 8 y la próxima semana dejamos, Dios permita que nos dé la salud de la vida para poder compartir del capítulo 9, ¿sí? En el versículo 7 dice que ellos, en el versículo 5 dice que ellos se dieron primero a Dios y luego a ellos, a los apóstoles, a los siervos de Dios, ¿no es cierto? En el versículo 7 dice, por tanto,
como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. El capítulo 8 habla de dar económicamente, de sostener, de sustentar, ¿no? Pero es necesario destacar estos aspectos primordiales. El versículo 7 ahora nos dice que los macedonios, ¿sí?, y los corintios habían ya comenzado a dar fruto como pueblo de Dios, como congregación. Dice que habían abundado en fe, habían abundado en palabra, habían abundado en ciencia, en toda la solicitud y sobre todo en vuestro amor. Entonces, esto es el paso previo, ¿no es cierto? Si yo me comprometo en la fe cristiana, yo abundo en amor a Cristo Jesús porque recibo su abundante amor, abundo en palabra, o sea, cada vez voy conociendo más y más de la palabra me va guiando, me va limpiando, que es uno de los efectos maravillosos que tiene la palabra de Dios, va limpiando, va poniendo en orden mis pensamientos, abundo en ciencia, en conocimiento, en entendimiento espiritual, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que abundo más y más y más, ya no resulta difícil también abundar en esta gracia. ¿En cuál? En la gracia de dar económicamente, ¿sí? De tal manera que uno no da como loco, no da como una fórmula matemática, ¿no es cierto? Sino que uno da, porque le van haciendo, porque yo voy entendiendo, porque le voy conociendo, porque me voy encantando, porque me voy enamorando, porque me estoy apasionando de Cristo Jesús. Entonces comienzo a dar voluntariamente, comienzo a dar espontáneamente. Entonces Pablo les dice, ustedes ya han abundado en fe, en palabra, en ciencia, en todo lo que han sido solicitados, en, qué sé yo, fueron solicitados para hacer una minga, fueron solicitados en todo eso han abundado. Dice, ahora abunden también en esta gracia. ¿Sí? Entonces hay cosas que son necesarias entenderlas, tanto para nosotros los cristianos, cuanto para, no digo para pelear, discutir, ni confrontarnos con los que nos dicen qué tal los diezmos, sí, pero sí para tener este entendimiento y si alguien hace alguna pregunta de buena fe en este sentido, decir sí. Sí, ve, y a vos te quitan la plata en mi iglesia. A mí en la iglesia no me quita nadie la plata, a mí no me roban la plata. Yo doy por amor a Cristo Jesús. Claro, eso tendrá que ser explicado de acuerdo a la experiencia de amor que uno tiene con Cristo Jesús, ¿sí? Y el tercer aspecto, estoy animado a contarles un testimonio, pero lo vamos a dejar para la próxima semana en mérito al tiempo. Quiero destacar, ¿sí?, el versículo 12 del capítulo 8 de Segunda de Corintios. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. ¿Qué dice Pablo aquí? Hermosa la palabra de Dios. Dice que lo primero que tiene que haber, ¿sí?, es la voluntad dispuesta. Entonces, cuando uno tiene voluntad, tiene esa predisposición, siente ese deseo, quiere hacerlo, no por presión de nadie, no porque nadie nos juzgue, no porque nadie nos critique, no porque nadie nos persiga, no porque diga, no, tienes que poner en este sobre tu diezmo, pon tu nombre y te vamos a hacer un seguimiento para ver si es que eres fiel. No, por favor, no, nunca, no. Porque no puede ser así, ¿no es cierto? Tiene que haber una voluntad. ¿Qué significa esto? Significa espontaneidad, nacido de mi mismo deseo, eso significa. Entonces, si nosotros las iglesias hoy tergiversamos esto, que eso es lo que parece que se está haciendo en algunas congregaciones, ¿sí? Decir, no, aquí tienes que poner el diezmo y pon con la fecha, porque nosotros te hacemos un seguimiento. Oiga, si no somos socios, somos miembros de una familia, de la familia de la fe. Los socios quizás deberán anotar su aporte y ver su fidelidad y que sea exigida, ¿no es cierto? No. Ellos dicen, si ya hay la voluntad, versículo 12 del capítulo 8, si ya hay la voluntad, entonces, qué bueno, hay esa predisposición. ¿Para qué? Y aquí concluyo. Para que den de lo que tienen y no de lo que no tienen. Y usted dirá, ¿y por qué destaca esto, pastor? Si parece tan lógico. Porque resulta que hay la tergiversación, la malicia de hacer creer a las personas que tienen que dar de lo que no tienen para que lleguen a tener. No es así, ¿sí? Porque eso sería presionarle a Dios, decir, bueno, yo gano X cantidad de dinero
y he estado dando esto que es lo que me nace en el corazón, ¿no es cierto? Pero como quiero más, porque quiero adquirir, porque quiero comprar, porque quiero pasearme, porque tengo un proyecto, etcétera, etcétera, como quiero más, entonces voy a dar más. No, Señor, no es así. Dice clarito, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, dice, Dios acepta la voluntad cuando hay esta disposición, cuando hay este deseo de hacerlo, para que des de lo que tienes. No para presionarle a Dios, decir, verás, me estoy limitando en esto, estoy haciendo un crédito para darte, sí, porque quiero más, para que no des de lo que no tienes. Hay que dar de lo que se tiene. Y hay que dar de la manera que Dios nos propone que lo demos, ¿sí? Así que hay que manejarnos con pinzas, pero sobre todo muy, muy apegados a la palabra. Seguiremos hablando de este tema que me permití llamarle la fórmula de la gracia y el amor, ¿sí? No es una fórmula matemática, yo doy tanto, yo invierto tanto, no. Si la iglesia y la obra de Dios no es el banco, no es el chulco, no es la cooperativa que te promete tal porcentaje si es que da. No, Señor. Aquí es lo que por gracia, por voluntad, por entrega, por compromiso, por amor, uno lo quiere hacer. Pastor, y si la gente no da, algo está pasando, no en la iglesia, no en los que no quieren dar, sino en quien lo dirige, ¿sí? Porque si Dios es el que sustenta la iglesia, pues Dios trabajará a través de los líderes, a través de los pastores, a través de las personas que servimos en la iglesia, para ministrarles espiritualmente a efecto de que materialmente tengan una respuesta positiva. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.